Bueno es tener este tiempo en el que podemos expresar al Señor a través de las canciones, a través de las oraciones, a través de esos momentos personales que durante este tiempo, en alabanza al Señor, pues podemos experimentar, porque cuando nosotros le alabamos, el Señor nos habla, nos transmite cosas, ¿verdad? Y nos hace sentir en gozo, en armonía, delante de su presencia. Como os decía al principio, hoy tenemos un culto que gira en torno a uno de los aspectos que la palabra del Señor aborda a lo largo de toda su palabra, y es el concepto de familia, el concepto de familia. Yo hoy me siento muy en familia, porque además de estar con la mayor parte de mi familia carnal, salvo mi hijo que está muy lejos, pues también me siento rodeado de mi familia espiritual de Zaragoza y una representación de mi familia de Xàtiva. Y la verdad es que eso, me siento arropado, me siento en familia. Mirad el versículo que hemos escogido para esta ocasión, un versículo que presidiera este día y este culto, está en el Salmo 28 y es el versículo 8, donde se dice: el Señor es la fortaleza de su pueblo. Pero podemos muy bien aplicarlo al ámbito de la familia. El Señor es la fortaleza de su familia. El Señor es la fortaleza de tu familia y de mi familia. Y hoy vamos a acercarnos a este salmo, al Salmo 28, y vamos a ver a través de él un poco este tema, esta aproximación al tema de la familia en el día de hoy, porque en las iglesias bautistas de nuestro país, mayo suele ser un mes en el que nos centramos mucho en el tema de la familia, ¿verdad? Muchas iglesias, nuestra iglesia lo celebra este domingo, sé de una iglesia que lo va a celebrar el domingo que viene, otros durante todo el mes hace un énfasis especial en la familia. Nosotros lo tenemos en este día. Y como digo, vamos a acercarnos a través de la palabra y a través de este salmo concreto, el Salmo 28, a este tema. El salmista comienza en los dos primeros versículos diciendo: a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Mirad, el salmista comienza con un grito desgarrador. A ti clamo, Señor. Es un momento de desesperación en la vida del salmista. No sabemos exactamente a qué se debe, si es tal vez por un motivo de enfermedad que puede acabar con él, si es motivo porque está siendo perseguido por sus enemigos, pero le urge la intervención divina por el momento tan angustioso por el que está pasando. El Señor siempre ha sido su apoyo, y en esta ocasión, si el Señor no interviene, si el Señor se desentiende de él, entonces él dice que morirá y que pasará a ser contado como aquellos que no tienen, ¿verdad?, que no tienen Dios, que no tienen esperanza, que no tienen alguien que se ocupe de él, ¿verdad? Mirad que en la época de los Salmos, en la época del Antiguo Testamento, no tienen desarrollado el concepto de eternidad, y el sentido de bendición de parte de Dios se convierte, diríamos, en largura de días, en una vida larga, longeva. Cuando una vida era acortada en el tiempo, era porque o había pecado o algo mal habría hecho delante de Dios. Recordaréis que en el libro de Job, los amigos siempre, cuando ven que Job está sufriendo tanto, dice: algo malo habrás hecho, ¿verdad? Porque si no, no puede ser que te vengan tantas consecuencias negativas, algo malo habrás hecho. Bien, pues esa brevedad en el tiempo se debía, o se entendía que era porque el Señor se apartaba de su vida. Y él clama a su Dios. Y en el versículo 3 dice: no me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a las malas acciones.
págales conforme a las obras de sus manos, dales su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Mirad que el salmista se desmarca de estas personas que él considera que son malvadas y que están a su alrededor. Se desmarca, él se considera una persona justa, una persona que trata de hacer la voluntad de Dios, que trata de seguir el camino del Señor. Y él lo que quiere es no ser tratado de la misma manera que estos merecen ser tratados. Porque son gente que te sonríen a la cara, pero después su corazón maquinan maldad. El salmista, hermanos, está lejos todavía de la ética del Nuevo Testamento, de la ética de Jesús, que nos habla de amar a nuestros enemigos, que nos habla del perdón, que nos habla de la restauración, que nos habla de la gracia, que nos habla de la misericordia, de una manera profunda. El salmista está lejos de esa perspectiva, por eso lo que él busca es la justicia divina. Págales conforme a sus hechos, conforme a lo que se merecen. Y continúa el salmista diciendo: bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. En esta parte del Salmo, el salmista da un giro a ese salmo, que empieza clamando, que empieza desesperado, que después continúa con esa búsqueda de justicia de parte de Dios para aplicarla a sus enemigos, pero acaba en un tono altamente positivo, de gratitud, de bendición, porque ha sido bendecido. No sabemos si el Señor ya le ha dado respuesta, se intuye que sí, porque de pronto pasa a estar exultante, pasa a tener un gozo tremendo, bendice al Señor, siente su cuidado, siente su mano protectora sobre él, no solo sobre él, sino que lo extiende también a su pueblo, y siente que Dios ha obrado y ha cuidado de él y sigue siendo su pastor. Digo, no sabemos si ya ha obrado el Señor o si simplemente es una expresión en esperanza de que Dios va a obrar. Hay más de un salmo en el que el salmista da ese giro, ¿verdad? Y en el que habla acerca de la justicia, del amor, de la bendición de Dios, pero lo dice como algo que está por llegar, pero en lo cual confía plenamente. A grosso modo, esto es lo que expresa este Salmo 28. Diríamos que este salmo, que está planteado desde una perspectiva personal, pero como veis al final también se extiende a su pueblo, me gustaría de alguna manera adaptarlo, pasarlo por el filtro del Nuevo Testamento y darle un encaje en lo que significa el ámbito familiar. Porque vais a ver que en este salmo hay cosas que podemos tomar también para nuestros días y para este contexto de la familia. Mirad, al igual que el salmista clama a Dios en busca de su ayuda ante una situación desesperante, podríamos decir que muchas familias, y muchas de las que estáis aquí hoy presentes, pasáis por situación de desesperación. Pasáis por situaciones duras, por pruebas difíciles. Y a mí me consta porque mi tarea de pastor me permite conocer muchas de vuestras situaciones. Y sé que muchos estáis pasando por situaciones duras, difíciles, por situaciones desesperantes. Y yo creo que en este sentido os sentiríais un poco con el mismo sentimiento del salmista cuando dice: a ti clamo, Señor, y clamo con desesperación, porque si tú no intervienes, pues mi familia no levantará cabeza. Mirad, no son tiempos fáciles para la familia. Yo diría que nunca los han sido, pero en especial esta etapa que estamos viviendo, esta etapa de la historia en la que estamos viviendo, es especialmente difícil para las familias. Es especialmente compleja para las familias y hay realmente una gran cantidad de elementos que dificultan la vocación y la proyección de ser familia. Cuando uno contrae matrimonio, lo que le preguntan es:
vienes aquí a contraer matrimonio sin coacción ninguno, es decir, nadie te está poniendo una pistola en la espalda, ¿verdad?, para que des ese paso, porque lo haces libre y voluntariamente, porque tienes vocación de formar familia, tienes deseos, tienes anhelos y tienes sueños y proyectos para esa etapa que inicias como familia. Pero como digo, son muchos los elementos, los factores que están ahí como gigantes o como enemigos, tratando de ir en contra de esa ilusión y de ese proyecto que uno trata de sacar adelante. Mirad, el psicólogo Josep Araguas, en su libro La familia, un lugar de sanidad y crecimiento, aborda factores psicosociales que están influyendo en la actualidad de una manera determinante en las familias. Él menciona algunos de ellos. Y yo os recomiendo la lectura de este libro, porque no solo los menciona, sino que los aborda y nos da pautas prácticas para cómo hacer frente a cada uno de esos factores que pueden, de alguna manera, alterar y minar la vida y la convivencia de una familia. Él habla, por ejemplo, de la ilusión de una mayor riqueza económica. Vivimos en tiempos convulsos en la economía. Hace unos años las familias y las familias jóvenes se aventuraban porque estábamos en una etapa de bonanza económica y bueno, ya se proyectaban sueños, pero a largo plazo, diciendo esto va a ser así siempre. Y jóvenes que no tenían ningún tipo de estudios, enseguida buscaban un trabajo de peón de albañilería porque en un trabajo así ya ganaban 2.000, 2.500 euros. ¿Para qué iban a estudiar? Pero de pronto nos llega la crisis, de pronto da vuelco la situación y de pronto esa bonanza se convierte en un tiempo tormentoso. Familias que se quedan hipotecadas hasta el cuello, familias que se quedan en una crisis económica profunda y la ilusión de esa mayor riqueza económica se viene a los suelos. Cuando una familia deposita todo su proyecto en esa confianza o en esa búsqueda de riqueza, sin duda alguna se va a encontrar con muchos problemas. Otro de los elementos que menciona es la falta de perspectiva. La falta de perspectiva. Mirad, muchos jóvenes hoy tienen una falta de perspectiva total porque hay una incertidumbre muy grande en el futuro. Muchos jóvenes antes decían, bueno, uno acaba sus estudios, busca trabajo, le costará un poquito más o menos, pero en poco tiempo encuentra trabajo. Hoy no es así. Hoy muchos jóvenes acaban su carrera, hacen una segunda carrera, acaban un máster, vuelven a acabar otro máster y al final se ven abocados a irse a buscar el futuro fuera de este país. No porque tengan vocación de salir del país, sino porque no tienen otro remedio. Esa incertidumbre les hace tener también una falta de perspectiva sobre la vida. También menciona la revolución tecnológica. Y aquí podríamos tirarnos horas hablando de cómo esta revolución tecnológica ha afectado profundamente la comunicación en la familia. Cómo los cacharritos que han entrado dentro de las familias, los smartphones, las tablets, la televisión, la Smartvisión, todos estos elementos, cómo de alguna forma han alterado la comunicación en la familia. Antes uno se sentaba a la mesa y las familias que tenían, diríamos, la costumbre, la sana costumbre de apagar la televisión, pues llegaban, se sentaban a la mesa y hablaban de muchos temas. Hoy no, hoy tiene que estar el informativo, o si no está el informativo tengo el teléfono al lado para ir whatsappeando con los amigos que los tengo allá. Pero ¿cómo ha alterado esto la comunicación? Esa revolución tecnológica, sin duda alguna, ha afectado la convivencia de las familias. Otro de los elementos que menciona es la saturación sexual. Vivimos en una sociedad que lo que ha hecho es saturar la dimensión de la sexualidad porque nos aparece por todas partes y hay un sobreestímulo en este sentido y por lo tanto también hay unas alteraciones muy grandes en lo que es una sana sexualidad a la luz de la palabra. Y podríamos seguir mencionando, deteniéndonos en distintos elementos que él menciona, como el gran consumo de tóxicos. Ya veremos dentro de pocos años muchos de estos jóvenes
y una gran parte de esta generación de jóvenes que van de botellón cada fin de semana, que van consumiendo sustancias que ni ellos saben lo que contienen, acabarán produciendo alteraciones psicológicas profundas. El aumento de la violencia. En nuestros días hay un aumento de la violencia y también dentro del seno familiar. Y los cambios en las estructuras familiares. Antes era mucho más sencillo todo esto, pero ahora todo se vuelve tan complejo porque las estructuras familiares son cambiantes, van cambiando en función de las situaciones. Pues bien, a todos estos factores podríamos sumar otros de carácter interno en las familias, ¿verdad? Pero sé que, como os decía, muchos en estas situaciones, ante estos factores y ante las situaciones propias o singulares en las que os encontráis, diríais como el salmista en el Salmo 1, a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, mi familia se vendrá abajo. Si guardas silencio, no habrá manera de levantar cabeza. Te diré algo que quizá ya sepas. No tienes la mejor familia del mundo. Piensa en tu familia carnal. Ya te digo yo que no tienes la mejor familia del mundo. También te digo que no tienes la peor familia del mundo. Pero ¿sabéis? Algo que me llamó la atención cuando se anunció el culto de hoy, que giraba en torno a la familia y demás, habían hermanos que estaban en duda de si venir o no. Es que claro, yo no tengo a mi familia aquí en la iglesia. Y claro, ir viendo a los demás que tienen sus familias y yo sin familia. Mirad, hermanos, esto no es una galería de familias perfectas. No lo es. Porque todas las familias tienen lo suyo. ¿Cómo dice el dicho? En todas partes y en las mías a calderadas, ¿verdad? Hermanos, no es una galería de familias perfectas. Ni tu familia es perfecta, ni la mía lo es. Ni la mía lo es. Somos familias imperfectas. Familias que, mira, a lo mejor uno dice, es que yo, si lograra cambiar de familia, pues mira, tendrías otros problemas distintos. Pero no acabarías en una familia perfecta, porque seguirías teniendo dificultades. A mí me gusta utilizar mucho la ilustración de la técnica del patchwork. Las personas, digo principalmente mujeres, pero también algunos hombres que les gusta la técnica del patchwork, sabéis que es, bueno, pues una técnica en la cual se cogen retazos de distintos tipos de tejidos y se hacen a veces unas colchas preciosas, ¿verdad? Me encanta esa técnica, porque yo creo que ilustra a veces lo que es la familia. A veces son piezas de desecho, piezas que uno no sabe ni dónde colocarlas, pero cuando uno sabe combinarlas bien, logra hacer algo realmente hermoso. Y es como cuando pues, un artista coge elementos, diríamos, de reciclaje, elementos que van a la basura. Hay artistas que han hecho cosas preciosas de elementos que iban a la basura, de elementos de reciclaje. Y hermanos, yo creo que así es la familia, ¿eh? Es decir, que a veces pues tenemos que coger retazos que no son demasiado bonitos, que tenemos que coger situaciones que son de verdad deprimentes, pero que si somos capaces de ponerlas en las manos del Señor, puede cobrar una dimensión totalmente distinta. Mirad, a todos nos gustaría tener o formar parte de una familia ideal. A veces en Hollywood nos han transmitido, ¿verdad?, el modelo de familia ideal que aparece en una buena mansión, en una buena casa, en el campo, padre y madre, hijo e hija, rubios los cuatro, con ojos azules preciosos, con un tipo Danone impresionante, y parece que todos tuviéramos que aspirar a ese modelo de familia. Pero no existen las familias perfectas. Mirad, el salmista decía, no me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones.
Tal vez en esto no podemos estar de acuerdo con el salmista en nuestros tiempos, ¿verdad que no? Como os diría, hay familias que las vemos y no son perfectas. Miramos nuestra familia y no es perfecta. Y no podemos decir ni de una familia ni de la otra, Señor, dale su merecido, acaba con ellos. No, lo que decimos es, Señor, obra con gracia y con misericordia sobre su familia y sobre mi familia. Como digo, en esto tal vez no podríamos estar de acuerdo con el salmista, porque el salmista no tenía la perspectiva del Nuevo Testamento que sí tenemos nosotros. Mirad, el Señor Jesús nos enseñó que no hay bueno ni aun uno. Ni tú ni yo somos buenos. No hay bueno ni aun uno. Y tú y yo tenemos defectos, por lo tanto, tu familia y mi familia van a tener defectos. Nuestras familias lo tienen esos defectos. Pero ante esos defectos, ante esa problemática que surge en el seno de nuestra familia, podemos tomar distintos caminos. Y es aquí donde realmente está la clave, hermanos. No en que partamos de la base de una familia perfecta, o de una familia ideal, o de una familia sana, sino partamos de la base de la que partamos, ¿qué podemos hacer con ello? Y mirad, tenemos distintos caminos. Yo a uno le llamaría el camino de la proyección estética. ¿Qué significa eso? Mi familia no es perfecta, pero yo voy a disimularlo muy bien para que nadie lo note. Y voy a transmitir la idea de que mi familia es, vamos, lo más parecido al cielo que hay. Todos educaditos, todos muy buenos, nadie levanta la voz, nos entendemos a la perfección, nunca discutimos, nunca decimos una palabra fuera de tono, tenemos siempre las mejores actitudes, nunca nos enojamos, nunca guardamos rencor. Eso es el camino de la estética. Ya os digo yo que guardar ese camino cuesta horrores, porque tarde o temprano acaban conociéndonos. Por lo tanto, yo no lo recomendaría. Está el camino de la resignación, es decir, me ha tocado la familia que me ha tocado, ¿qué le voy a hacer? Pues me aguanto. Tampoco yo recomendaría este camino. Estaría el otro camino, el de la ruptura. No me gusta mi familia, rompo con ella, me voy. Que tampoco es el camino que os recomendaría. Yo recomendaría el camino de la palabra. El camino que la palabra de Dios nos muestra. ¿Y qué nos muestra la palabra? Mirad, en primer lugar, nos muestra algo que os acabo de decir hace un momento. Que no hay familias perfectas. Cuando uno mira los ejemplos, los modelos bíblicos de familias, incluso aquellos que uno dice, caramba, estamos hablando de personajes de gran talla. A los judíos, cuando se les hablaba de quiénes eran hijos, ¿verdad? Generacionalmente, ellos se remontaban ¿a quiénes? A los patriarcas. ¿Y quién les decía? Yo soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Veamos un momento estas familias. Abraham se casa con Sarai, pero la mujer es estéril, no puede tener hijos. O por lo menos no es fácil para ella quedarse embarazada. El Señor tenía un plan, tenía un propósito para ellos. Pero en ese propósito hay un poco de inquietud porque no se cumple. Abraham había sido llamado para ser padre de multitudes. Dios le había dado un llamado y un sueño y una promesa. Pero ellos ven que el tiempo se les pasa, que se les pasa el arroz y no se va a poder quedar embarazada. Y entonces, ¿qué hace? Le sugiere a su marido que se acueste con su sierva, Agar. Y a Agar no le cuesta nada quedarse embarazada. Y al instante se queda embarazada. ¿Y qué despierta en Sarai? Celos. Y le empieza a hacer la vida imposible. Hasta que Agar decide huir. Y en el desierto el Señor le dice, no, vuelve a donde estabas, ponte bajo la autoridad de Sarai, que el Señor hará de ti también un pueblo, porque concebirás, darás a luz un hijo,
Ismael, y tendrás una larga descendencia. Caramba, qué familia, ¿no? Y no es el único capítulo, podríamos mencionar muchos más de esta familia, de Abraham, ¿verdad? Podríamos decir muchas más cosas. ¿Era una familia perfecta? No, yo diría que cargada también de defectos. Pero finalmente, como el Señor cumple sus promesas, Sarai queda embarazada y da a luz a Isaac. Y el Señor, recordáis que se lo pide en sacrificio, pero simplemente para probar la fe de Abraham. Y se da cuenta que Abraham es un hombre de fe, que pese a sus defectos y a los defectos de su familia, es un hombre de fe, entregado al Señor. Y da a luz Sarai a Isaac. Y surge una nueva familia con Isaac, ¿verdad? Isaac se casa con Rebeca y Rebeca tiene 2 hijos. Pedazo familia. Estando ella embarazada, dice que se notaba que la cosa no iba bien, que tenían unas broncas dentro del estómago que era tremendo. Se peleaban y el Señor le dijo: dentro de ti hay 2 naciones y el mayor servirá al menor. Uy, la cosa pinta mal, pinta mal. Y así es, cuando nacen Esaú y Jacob, ya sabéis un poco la historia, ¿verdad? La rivalidad entre los hermanos, cómo Jacob le roba la primogenitura. Bueno, ahí hay una historia enorme, larga, impresionante, de una familia disfuncional. Pero cuando finalmente Jacob se emancipa y logra hacer su propia familia, vuelta a las andadas, porque el que empezó engañando acabó siendo engañado por su suegro Labán, que le hace trabajar 14 años para conseguir la mujer que él quería. Y Jacob tiene sus 12 hijos. Flor de hermanos. Que se lo digan a José, que fue vendido como esclavo porque no se atrevieron a matarlo. Hermanos, podríamos así recorrer casi todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué me diríais de aquel que tenía una familia y que él, cabeza de familia, comete adulterio? Su hijo, uno de sus hijos, abusa de su hermana, esa hermana pues sufre ese abuso, pero otro de sus hermanos lo que hace es matar a aquel que había abusado de ella, y ese cabeza de familia del que os hablaba no solo había cometido adulterio, sino que además también había cometido homicidio. ¿Sabéis quién es, verdad? David, el gran rey David. Y si saltamos al Nuevo Testamento, simplemente fijémonos en la familia de Jesús. No se nos dice mucho acerca de ella, pero sí se nos dice que sus hermanos no creyeron en él hasta que hubo resucitado. Ya tardaron un poco de tiempo. Ahora, ¿sabéis lo que más me llama la atención de todo esto, hermanos? Que pese a que todas ellas eran familias disfuncionales, familias complejas, familias con muchos problemas, familias totalmente imperfectas, con todo, Dios hizo su propósito a través de ellas. Y aquello que Dios tenía en su mente y en su corazón, logró hacer a través de aquellas familias. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que no necesitamos ser familias perfectas para que Dios logre hacer su propósito a través nuestro, a través de nuestra familia. Y si esto lo extendemos a lo que es la familia de la Iglesia, familia en la fe, tampoco el Señor necesita una iglesia perfecta para hacer su obra. Ahora, eso no significa, como os decía antes, que tomemos el camino de la resignación. Que digamos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos así, pues bueno, nos tendrán que aguantar. No, no es esto lo que nos dice la palabra. Yo creo que la palabra nos invita a luchar por ser
un modelo de familia saludable, tanto la Iglesia como nuestras familias carnales. Luchar por ser aquello que el Señor anhela que seamos. Una familia, es decir, con unos vínculos profundos, entrañables, presidida por el amor, inspirada por el amor, con el anhelo de llevar a término, llevar a cabo aquello que el Señor nos pone delante como familia. Hermanos, mi familia no es perfecta. Y ya, si no lo sabéis, pues ya lo sabréis. Pero con todo, el Señor está haciendo su obra a través de lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Nosotros no teníamos ni idea en un principio, pero un poco como Abraham nos dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y ve donde yo te indique. Y no teníamos ni idea de dónde íbamos a acabar. A mí, ¿quién me iba a decir que yo iba a acabar en Zaragoza? O que yo iba a estar aquí en Zaragoza. Ni idea. Pero lo que el Señor sí que sabía es que teníamos la disposición de ir donde allá nos dijera y de hacer aquello que entendemos honestamente que hemos de hacer delante del Señor. Hermanos, esto es lo que pide de tu familia y de la mía. Y algunos diréis, no, pero es que en mi familia hay componentes que no creen en el Señor. Bueno, pues ahí ya tienes trabajo. ¿Qué has de hacer? Pues lo que te dice la palabra, ora sin cesar por tu familia. Mirad, el Señor pone carga en nuestra familia por distintos aspectos. Sé de padres que dicen, mis hijos se han casado, están buscando bebé, pero no encuentran. ¿Cuál tiene que ser tu oración? Señor, dales descendencia, pero orar constantemente. Que están pasando por apuros económicos. Señor, dales ese trabajo que necesitan, cuida de ellos. Orar sin cesar delante del Señor por sus componentes. Pero además de orar, hermanos, sembrar una gran dosis de amor. Porque si una base nos da el Señor para nuestra familia, para la Iglesia, es la base del amor. Y no hace falta que me extienda en esta mañana acerca de qué tipo de amor el Señor pide de nosotros, porque lo habéis leído en su palabra. Y leeros, y releeros, y volveros a leer 1 Corintios 13, y reflexionad y meditad en ello, y veréis que el tipo de amor que el Señor pide de nosotros es un amor muy comprometido. Que el amor no es un sentimiento, que no es una emoción. Hoy siento que quiero muchísimo a mi mujer y hoy la llevo, vamos, en volandas y le regalo un ramo de flores. Pero el día siguiente, olvídate de mí, déjame, quédate lejos. No. Amar es una decisión y es un compromiso. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia esté en ese camino de la palabra? Siembra grandes dosis de amor en ella, sin importar lo que recibas. Porque yo sé que muchos de vosotros dicen, no, pues si yo llevo sembrando amor años y años, pero lo único que recojo son bofetadas. No desistas, ten paciencia. El Señor a su hora hará la obra, hará la obra. Ora sin cesar, siembra amor, transmite los valores de la palabra. ¿Sabéis por qué estas familias que he mencionado antes, estropearon tantas cosas? Porque se apartaron del consejo de Dios. Sarai se volvió impaciente. Jacob era un ansioso. Y por alcanzar sus logros era capaz de mentir a quien sea. David era conforme al corazón de Dios, pero cuando la carne le tiraba. Y cuando se apartaban del camino de Dios, de la voluntad de Dios, de los valores de la ley de Dios, entonces les llovían los problemas. Y mirad, es posible que nos vengan problemas sin apartarnos de la ley de Dios. Es posible, porque a Job le vino y dice que era un varón justo. Es posible que nos vengan. Pero es seguro que nos vendrán más si nos apartamos del camino de Dios. Por lo tanto, el mayor desafío que tenemos allí es encarnar los valores de la palabra
vivirlos y transmitirlos como enseñanza práctica a nuestros hijos. Mirad, nuestros hijos no van a aprender, por mucho que les digamos, ora, que la oración es importante, ora, ora, ora. No. Ellos aprenderán cuando nos vean a nosotros de rodillas orando. No aprenderán si les decimos, tienes que leer la Biblia. Aprenderán cuando nos vean a nosotros leer la Biblia. No aprenderán porque les digas, tienes que obedecer al Señor. Hasta que no te vean a ti obedeciendo al Señor. Porque la palabra de Dios es práctica. Es práctica. Por eso, hermanos, la transmisión de esos valores solo se consigue desde lo que significa encarnarlos en nuestra piel. Y cuando nosotros oramos por nuestra familia, cuando nosotros somos capaces de sembrar amor y de transmitir los valores de la palabra, el Señor realiza su propósito en nuestra familia a pesar de nuestras imperfecciones. No te acomplejes si tu familia es imperfecta. No te acomplejes si tienes X problemas. No te acomplejes si es que tus hijos se marcharon hace tiempo y no quieren saber nada del Señor. Siembra en la dirección que el Señor te llama a sembrar. Y como dice el viejo himno, sembraré la simiente preciosa, dice, dejaré el resultado al Señor. Deja que el Señor obre, porque Él es poderoso para ello. Pero tú haz la parte que te toca hacer. Mirad, el verdadero problema no son las filosofías modernas ni los factores que mencionaba al principio, factores sociales o psicosociales que están afectando a las familias. Realmente el mayor de los problemas es la ausencia de la presencia de Dios en la vida de las familias, y si no la ausencia, el escaso margen que a veces dejamos a Dios de acción en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, que Él tome el control de mi vida, que Él tome el control de mi familia, que sea Él, como dice este salmo y como es el lema que hemos puesto, la fortaleza de su pueblo. A mí me gustaría adaptar esa parte final del salmo, adaptarla a este contexto de esta mañana y acabar diciendo, bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de mi familia y un baluarte de salvación para su hijo o su hija. Salva a mi familia, bendice a tu heredad y sé nuestro pastor, guíanos por siempre. Estos sí que pueden ser unas buenas peticiones al Señor. Deja que el Señor sea tu fortaleza y la fortaleza de tu familia. Apóyate en Él en los momentos de dificultad, de turbulencia. Pide su salvación. Pedir que Él salve tu vida y salve a tu familia es dejar que Él obre en ella. Que no es aquello como aquel que va al médico y el médico le da la receta y dice, yo he ido al médico, y sí, pero te has tomado las pastillas que te mandó. No. Entonces, ¿cómo quieres? Ve al Señor y el Señor te dirá lo que tienes que hacer, pero después hazlo y verás cómo el Señor te salva de muchas situaciones. Pide que el Señor sea el pastor de tu familia y hacer eso es dejar que Él haga esa tarea de guía, de alimentar tu vida y de cuidar de ti y de los tuyos. Que el Señor te fortalezca personalmente. Porque estoy seguro que en la medida en que Él lo haga, va a fortalecer tu familia. Y mi anhelo y mi deseo es que fortalezca también tu familia. Y que fortalezca la iglesia, esta familia de familias, en la cual el Señor nos brinda la oportunidad de poder compartir amor unos con otros y hacer que nadie, ni siquiera aquellos que dicen, yo es que no tengo familia, no solo soy soltero, se murieron mis padres, no tengo a nadie. No, sí que tienes una gran familia que es la iglesia, que es la familia de Dios. Así que el Señor nos fortalezca como familias, como individuos y como iglesia suya
y que podamos cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha creado y nos ha dado el contexto familiar que nos ha dado. Amén. Amén.